Hola, ahora sí me escuchan. Perdón, que venga, gracias Soto. Yo estaba ahí hablando y diciendo un montón de cosas. Venga, estaba diciendo que bienvenidas y bienvenidos al webinar de la cesta de la compra, que le íbamos a dar al botón de grabar, que si alguien estaba en contra de la grabación, que hablara ahora, calle para siempre. El objetivo, por supuesto, grabar las sesiones, que luego posteriormente se quede colgado el video en nuestro canal de Cognodata de YouTube para que puedan compartirlo con sus compañeros o aquellas personas que no puedan, no hayan podido incorporarse, ¿vale? Al webinar. Entonces, si les parece, perfecto, Saúl, genial. Si les parece, vamos avanzando con la sesión porque tenemos solo 45 minutos. Así que comentarles que primero voy a estar yo dando una pequeña intro y luego Javi nos va a hacer pues ya todo el deep dive de la cesta de la compra, ¿no? Se nos ocurrió este webinar un poco pensando en todas aquellas estrategias que han surgido a partir de todos los cambios que hemos, ¿no? Presenciado a lo largo de este año en relación a los precios, tanto como siendo consumidores como trabajando en retail, ¿no? Y el objetivo de hoy pues es presentar nuestra visión sobre las cestas básicas de la compra o estas iniciativas que se están proponiendo desde diferentes frentes, tanto por la parte de gobierno como por la parte de las empresas. Bueno, estamos Javier y yo soy Tania, directora de Retail en Cognodata, y Javier es jefe de proyecto en la unidad, en Retail y CPG también, y vamos a estar presentando, como decía, nuestra visión sobre la cesta de la compra. Todo esto, pues, ante la situación, ¿no?, de inflación, sobre todo, que estamos sufriendo actualmente, diferentes enseñas han decidido sacar sus cestas básicas de la compra. No sé si conocen, por ejemplo, el mercado latinoamericano. Hay muchos países que tienen, hay gente de México también en el webinar, por ejemplo, que tienen productos básicos. Y esos productos básicos a veces están regulados pues con otros tipos de IVAs, son medidas económicas que ponen a disposición los países para que las familias con menos recursos puedan contar con todo lo que necesitan en sus cestas de alimentación, ¿no? Todo esto pues son medidas económicas que vienen ¿no?, con mucha historia, y a partir de toda la crisis económica que estamos padeciendo y toda la subida de inflación, pues empezó a hablar de ello en Europa, ¿no? Y empezamos a ver iniciativas de diferentes retailers que acompañaban pues esto de, oye, ¿cómo podemos combatir la subida de precios, ayudar a nuestros clientes, pero al mismo tiempo siendo retailers, pues no perdiendo dinero, ¿no? No perdiendo tanto dinero. Por tanto, pues hoy nos vamos a enfocar en intentar resolver este problema que es complejo y que vamos a ver que dependiendo el matiz que queramos darle, vamos a tener un amplio espectro de soluciones, ¿vale? Vamos a ver de qué se trata toda esta complejidad. Yo voy a hablar un poco de este contexto y luego ya Javi nos va a contar por la parte de la metodología cómo lo hemos pensado, y luego veremos una pequeña demo que hemos montado pues para intentar representar toda esta complejidad de la construcción de la cesta básica de la compra. ¿De acuerdo? Vamos a dejar las preguntas para el final si les parece bien. Sin embargo, pues pueden irlas apuntando en el chat si surgen, y ya al final dejamos los 5 minutillos. Entonces, contexto. Pues ahora mismo tenemos una máxima incertidumbre. Aquí aprovecho para meter nuestra cuña del Observatorio de Retail de Alimentación. Hemos recaudado un montón de información un poco para sentar las bases de por qué la necesidad de la cesta de la compra. Este Observatorio de Retail lo estamos enviando cada 15 días. Si hay alguien que no esté recibiendo nuestro observatorio y esté interesado o interesada, que nos lo ponga en el chat para que los incorporemos en la lista, ¿vale?, de envíos. Con toda esta incertidumbre que estamos viviendo actualmente, los próximos meses, pues las familias tienen que asegurarse de que llegan a fin de mes con una cesta básica que cumpla las necesidades de alimentación y de supervivencia
y que toda su economía no se vea deteriorada aún más, ¿no? De lo que ya se está viendo deteriorada. Hemos visto que podemos utilizar analítica avanzada para apoyarnos y ayudarnos a combatir toda esta incertidumbre que está surgiendo desde diferentes frentes, ¿no? Por un lado decíamos la economía y la inflación, algunos datos sobre cómo ha subido la inflación en los últimos meses, llegando incluso al 14% en algunos alimentos, ¿no? En la parte de alimentación. Todo lo que desencadenan los conflictos bélicos, donde podemos hablar de Ucrania, pero también podemos hablar de otros conflictos que están sucediendo en el mundo y que al final nos están desencadenando diferentes situaciones. Por ejemplo, y lo encadeno con el 3, el precio de la energía, ¿no? El impacto de la energía y las subidas en la energía ¿no? Estamos teniendo una repercusión con los consumidores, pues porque al final todos los fabricantes, todos los productores de alimentos que utilizan energía han tenido que subir sus precios y de ahí se nos desencadenan un montón de cosas, ¿no? Todos los temas políticos, ¿no? Recientemente, pues con todo esto de la cesta básica en España, por ejemplo, han surgido un montón de rifirrafes políticos que tienen que ver con cómo deberían ser estas iniciativas económicas desde la parte del gobierno, ¿no? Y, por ejemplo, recientemente en España el gobierno ha descartado la reducción del IVA en algunos alimentos básicos que habían propuesto algunos frentes políticos, ¿no? En el retail, ¿cómo nos encontramos? Pues primero, con todas las consecuencias posteriores al COVID, ¿no? Que ya nos desencadenaron un montón de situaciones con el tema de la alimentación, de cambios del consumidor. Todo lo que es marca blanca, que se ha estado posicionando mucho, se estuvo posicionando mucho, por supuesto, desde ya muchos meses anteriores. Cómo se ha posicionado ahora, cómo se está posicionando, ganando mucha cuota de mercado, a pesar de también tener que subir o haber tenido que subir los precios, ¿no? Y cómo estamos teniendo pues estas guerras, voy a llamarlo, pero en realidad no, estas idas y vueltas con los fabricantes, donde ellos también quieren posicionarse, quieren posicionar sus marcas y no quieren perder sus cuotas de mercado, ¿no? ¿Cómo son estas guerras de promociones para competir, ¿no? Por el cliente, posibles crisis en el pequeño comercio? Al final, esta mañana, por ejemplo, hacíamos una reflexión con los equipos de retail. Muchos de nosotros hemos cambiado nuestra forma de consumir. Antes, a lo mejor, algunos no nos fijábamos tanto en las promociones. Una persona decía, antes no veía los 2 por 1, ahora sí los veo, o el segundo al 50, ¿no? Empezamos o ya estamos en esta dinámica de cambiar nuestro consumo y fijarnos en cosas que antes no veíamos necesariamente. Y pues al final toda esta modificación de cambios en el consumidor pues nos está poniendo en situaciones que antes no habíamos vivido, ¿no? Sobre todo pues es necesario combatir, decíamos, esta subida de precios sin afectar en lo más mínimo nuestra cuenta de resultados, ¿vale? ¿Avanzamos? ¿De dónde partimos? Pues creemos que, bueno, como saben, a lo mejor en México no lo saben, pero en España ya hemos tenido algunos ejercicios de algunos retailers que han lanzado sus cestas básicas de la compra y que por supuesto a lo mejor lo han hecho de tal forma que no convencía, ¿no? a muchas personas o incluso entidades gubernamentales, ¿no? El Ministerio de Consumo lanzó una recomendación sobre cómo tendría que ser esta cesta básica de la compra, donde incluyen pues principalmente alimentación, mucho producto fresco, pero por ejemplo no vemos en esta cesta básica de la compra artículos de higiene o limpieza, ¿no? Que también creemos que son básicos y deberían estar. Por tanto, tenemos un punto de partida para empezar a trabajar siendo retailers y sobre esto pues ahora veremos con la metodología que básicamente nos vamos a ir moviendo sobre qué categorías o qué productos queremos meter dentro de esta cesta básica de la compra, ¿vale? ¿Cómo los vamos incorporando? Ahora Javi nos va a ir contando toda esta metodología, ¿no? Pero con lo que queremos que se vayan hoy es básicamente hay muchas cosas que analizar antes de definir una cesta de la compra.
Al momento de definir la cesta de la compra va a ser determinante el nivel de profundidad que queramos darle y podemos pasar de una cesta básica única para todo el retailer hasta una cesta básica personalizada, contemplando todas las características y todas las variables que podamos determinar sobre el consumo de un cliente y sobre eso, sobre ese eje, además de un montón de variables que podemos definir alrededor de ello, vamos a ir trabajando para construir esta cesta, ¿vale? Javi, te cedo la palabra. Vamos a ir haciéndolo interactivo, ¿vale? Con Javi Cuesta y yo lo interrumpo, como siempre, ya saben que no me puedo callar. Muchas gracias. Gracias, Tania. Sí, vamos comentando. A ver, básicamente, aquí lo que hemos hecho ha sido resumir un poco los pasos, pero son los pasos básicos. Luego veréis que en la siguiente slide puntualizamos una serie de cosas, pero un buen método para formar una cesta básica, y seguro que muchos ya os lo habéis planteado y habréis dado con algo parecido, pero esperamos aportaros alguna cosa que no hayáis tenido en cuenta y que os sea útil. Un buen primer paso sería, oye, pues lo de siempre, pensar en los clientes. Es decir, al final los clientes son lo primero, son por lo que vivimos, por lo que trabajamos, es la fuente de la facturación. Entonces, la primera decisión lógica es, oye, ¿voy a dedicar la cesta básica a toda la totalidad de mis clientes o quiero pensar solamente en una parte? Es decir, es una solución razonable dirigirlo a toda la cartera, pero también lo es, y de hecho unos pueden elegir una cosa y otros pueden elegir otra, el decir, se lo voy a ofrecer a los clientes que en mi segmentación pues son los ahorradores o dentro de mi por el comportamiento que tienen son los que más usan promociones, con lo cual, bueno, pues una vez que los elijo, pues lógicamente puedo sacar una foto del consumo que hacen distinto en función de a quién estoy apuntando. Una vez que tenemos los clientes, lo siguiente sería elegir qué categorías de productos. Aquí un poco lo que decíamos, el listado del ministerio puede ser un buen primer paso. Oye, pues vamos a intentar incluir todo lo que sugiere el ministerio, que son productos frescos, como recomendación también sana desde el punto de vista de alimentación, pero puede haber otros criterios, es decir, igual nos interesa también incluir productos que representen un porcentaje de facturación grande sobre el total. Si no lo hacemos así, si los productos que incluimos son un porcentaje de facturación muy pequeño, lógicamente no vamos a conseguir una reducción, un ahorro para los clientes a los que queremos ayudar, con lo cual, bueno, pues la iniciativa se puede quedar en nada. También lo que decíamos antes, si solamente voy a apuntar a esos clientes que son ahorradores, que utilizan más las promociones, pues igual tiene sentido apuntar a aquellos productos que para ese grupo de clientes suponen un porcentaje de facturación más alto, que no tiene que ser lo mismo que el porcentaje de facturación global que tengamos, ¿vale? Y luego, bueno, pues evidentemente productos de primera necesidad como lo que podíamos tener en los datos del ministerio o incluso en un benchmark que saquemos a base de la competencia. Elegir las categorías a alto nivel, por decirlo así, es sencillo. Es decir, es muy fácil decir, oye, pues vamos a incluir leche, huevos, carne, eso es sencillo. Lo complicado es el tercer paso, es decir, cuando estamos pensando ya en qué sustitución concreta hacemos de un producto por otro. Por ejemplo, si tenemos un formato de leche que son 2 litros, nos puede valer para reemplazar a otro formato que sea de 1 litro y sugerirlo para que, oye, en la cesta básica, en lugar de comprar un brick de 1 litro o bricks de 1 litro, compra este otro formato que es más grande. Puede tener sentido económico porque al final el unitario va a ser más ventajoso para el cliente, pero es verdad que le estamos cambiando el cómo consume y además esto puede tener otras repercusiones que ahora comentaremos sobre compras de algunos otros productos que no están dentro de la cesta. También tenemos que decir, oye, además de cambiar el formato, oye, pues un producto preparado puede llegar a reemplazar a uno fresco. Bueno, pues eso es algo que nos tenemos que plantear y que es una estrategia previa a que nos pongamos a construir una cesta básica. Y luego, el cuarto punto al final, ¿cómo vamos a impulsar la cesta? Es decir, la cesta se puede basar en sustituciones, en, oye, yo voy a sugerir al cliente que en lugar de esto compre esto, o puedo lanzar promociones, puedo enfocar mis promociones en esa línea y entonces puedo utilizar pues toda la estrategia promocional que tuviera hasta el momento, o puedo pues impulsar ciertos productos, marca blanca, marca propia. Entonces, bueno, dentro de estos 4 grandes pasos, no podemos abandonar en ningún momento otra serie de cuestiones. Es decir,
A nivel de sistemas, ¿estamos preparados para hacer una cesta básica personalizada para cada uno de los clientes? Pues igual lo queremos hacer, pero si a nivel de sistemas no tenemos la base de datos en condiciones, pues nos puede costar. O sea, es algo que tenemos que contar con ello. La comunicación. ¿Vamos a hacer una comunicación sencilla o nos vamos a dirigir a cada cliente individualmente? ¿Qué tipo de cosas vamos a hacer? También hay grupos de clientes que tienen necesidades específicas. Oye, pues igual podríamos plantearnos tener una cesta básica o una parte de la cesta básica que sea especial para celíacos o considerar a las familias numerosas de una forma distinta, de la misma forma que, bueno, pues si sabemos que los clientes queremos tratarlos de forma segmentada, pues los pañales en unos casos habrá que incluirlos, en otros no, evidentemente. Y luego lo que decíamos, si optamos por modificar los tamaños, nos podemos encontrar que sin darnos cuenta estamos alterando la frecuencia de compra de los clientes. Es decir, si tendemos a, para darles un precio unitario más bajo, poner unos tamaños más grandes, también que tengamos en cuenta que eso nos va a afectar a las ventas de productos que correspondan a compra no planificada. Es decir, oye, pues si hacemos que las personas vayan menos a menudo al supermercado, pues habrá ciertos productos que venderán menos y igual el día de mañana pues queremos evitar la sorpresa de, ostras, es que esto es un efecto de lo que hemos hecho con la cesta básica. ¿Vale? Ahí en necesidades específicas me gustaría profundizar un poco en la importancia o relevancia que tiene este espectro de cesta, ¿no? Si nos vamos a un espectro de cesta súper personalizada, tenemos que entrar en detalles de, y el más fácil que siempre leemos es por ejemplo, el de la leche, ¿no? No es lo mismo sustituir 1 litro de leche de la marca fabricante 1 con 1 litro de leche de marca propia, porque al final, mientras vamos desgranando cómo es ese consumo del cliente, nos encontramos con clientes que compran leche entera, semidesnatada, deslactosada, con clientes que compran leche enriquecida con calcio, con clientes que compran leche con chocolate, ¿no? O sea, hay múltiples opciones y dependiendo de cómo queramos llegar a esta personalización de la cesta del cliente, vamos a tener unos niveles de sustitución y de otro, ¿no? Y entramos en juego ahí con qué tanto tengo que trabajar mis datos previamente para poder definir esta cesta básica de la compra, ¿vale? Luego veremos algunos ejemplos. Luego también tenemos que tener en cuenta pues, lo que es la parte económica. Es decir, al final estamos hablando de hacer una reducción en el PVP, en el precio que pagan los clientes, que no siempre es así, porque a veces con un formato mayor, pues oye, ese precio igual incluso se puede incrementar, pero sí que es muy importante que hagamos la reflexión de, oye, la cesta básica, ¿dónde queremos que esté el esfuerzo? ¿Queremos que se reduzca el coste que ha supuesto para el fabricante? ¿Cómo repartimos la reducción de márgenes si es que la hay entre fabricante y retailer y nosotros? Entonces, bueno, esto es algo muy importante y luego incluso puede haber algún caso en el que queramos comunicar cuánto ha supuesto el IVA. Es decir, antes comentábamos que el coste para las familias que supone el IVA ha entrado dentro del debate público, con lo cual incluso hasta nos puede interesar tener ese dato y utilizarlo dentro de nuestra comunicación de alguna forma. Y luego, respecto a la ejecución, esto es algo que hemos ido comentando. Al final, tenemos un espectro amplio que da desde, oye, una cesta básica universal para todo el mundo, que al final tiene las ventajas inherentes a que es la solución más simple, hasta una cesta básica personalizada que a nivel de cálculo es muchísimo más complejo que todo lo demás y que, bueno, tiene las ventajas y los inconvenientes que tenemos ahí. Al final, la cesta básica personalizada lo que nos aporta es que nos metamos, por decirlo así, dentro del proceso de compra. Es decir, podemos sugerir más al cliente qué productos comprar, cuáles sustituir por otros, y eso es algo que al final lo que hace es que, bueno, pues podamos establecer una relación a más largo plazo en la que si conseguimos que el cliente nos perciba como una ayuda, a futuro sea capaz de delegar más en nosotros cuáles son los productos que se compran. Eso, bueno, pues teniendo en cuenta todo el desarrollo que está habiendo en cuanto a pues, inteligencia artificial, es algo que a futuro puede ser muy relevante. Tenemos una opción intermedia, es decir, tenemos la cesta básica segmentada, que es una buena solución si a nivel de complejidad no queremos ir a algo personalizado. Bueno, si identificamos correctamente nuestros segmentos y hacemos una cesta para cada uno, pues podemos hacer una comunicación muy efectiva, aportar mucho valor a nuestros clientes y que sea una solución perfectamente válida.
Respecto a la cesta básica personalizada, sí queríamos comentar una posible ejecución para dar una idea de hasta dónde podemos llegar. Es decir, imaginaos que dentro de la compra a través de la aplicación que hacen los clientes, somos capaces no solamente de generar lo que es el siguiente ticket, el siguiente pedido. Por supuesto, para esto ya estamos hablando de tener que hacer un cálculo diario, porque si el cliente entra un día, no le vamos a ofrecer los mismos productos que si entra una semana más tarde, donde podemos prever que se hayan terminado en casa otra serie de productos y entonces la cesta será más grande. Y dentro de esto, imaginaos lo potente que podría llegar a ser el que ante un producto que suelen comprar directamente seamos capaces de ofrecerle alternativas y que con un clic, haciendo un toque en la pantalla, sea capaz directamente de hacer un reemplazo. Bueno, pues esto al final estamos hablando de la solución más compleja, evidentemente, pero también era por daros una idea de hasta dónde se puede llegar y hasta qué punto podemos participar del proceso de decisión que tienen los clientes. Y luego ahí, en la parte del ejemplo que estás comentando, es muy interesante porque ya nos empezamos a imaginar otras cosas que podemos hacer con la cesta de la compra, ¿no? O sea, ya no solamente hablamos del caso específico de la necesidad de generar una cesta básica a un precio concreto, competitivo, que le ayude a un cliente a sobrellevar la crisis económica que muy probablemente tengamos el próximo año, ¿no? Sino que ya estaríamos hablando de cosas que podemos ir implementando en diferentes casos de uso, entre canales físicos, canales digitales, con una experiencia omnicanal para el cliente y al final utilizando este output de la cesta básica de la compra en otros espectros de la experiencia de compra de un cliente y con el retailer, ¿no? En su interacción con el retailer. Vale, antes de pasar a la demo, una última reflexión. Simplemente, cuando hablamos de cesta básica, podemos optar por soluciones muy sencillas, es decir, dentro de nuestro catálogo podemos incluir una página que hable de nuestra cesta básica y ya está, y dar esa información a los clientes. Y sería una buena opción y estoy seguro de que ayudaríamos y tendríamos algún efecto sobre las ventas. Pero luego podemos también pues dar más pasos, es decir, oye, podemos cambiar la señalización que tenemos en el punto de venta. Podemos destacar algunos productos que forman parte de la cesta básica y que el cliente, según va recorriendo el supermercado, pues le resulte más fácil localizarlos. Y es una solución que también funcionaría bien y nos daría seguramente buenos resultados bien ejecutada. Podemos llegar a integrar en nuestras campañas toda la comunicación relacionada con la cesta básica o podemos llegar al nivel de integrar con la aplicación de compras. Entonces, simplemente transmitiros que al final seguramente no hay una solución que sea la mejor para todos y cada uno de los retailers, eso es evidente, cada uno tiene que mirar cuál es el esfuerzo que tiene que hacer, cuáles son sus sistemas, qué complejidad se puede permitir y sobre eso, pues balanceando lo que quiere hacer y la complejidad que puede manejar, bueno, pues ir al proyecto que más le guste y buscar los mejores resultados. Y aquí también, por supuesto, pues el que quiera que le ayudemos, si podemos hacerlo, pues estaremos encantados de hacerlo. Vamos a pasar ya a la demo, con lo cual voy a dejar de compartir durante un momento. Hasta aquí alguna pregunta, si quieren hacemos este mini break en lo que Javi nos pone la demo. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? De momento no, seguimos. Vale. Lo que estamos viendo al final es una prueba que hemos hecho de un desarrollo. Al final lo que estamos viendo es solamente el frontal, la parte que hay por detrás la iremos entendiendo a medida que lo vayamos viendo. Entonces, este desarrollo está basado en dos hojas distintas, una de análisis previo y otra de estudio de la cesta básica propiamente dicha. Entonces, bueno, como os podéis imaginar, tenemos una serie de filtros pues por departamento, por categoría, tenemos los habituales. Esto nos permite navegar entre los productos como queramos.
También podríamos incluir aquí datos de nuestra segmentación de clientes, por lo que decíamos, oye, pues yo solamente quiero ver qué ocurriría con los clientes que sean pues, los que tengo marcados en el segmento como nuevos o los fidelizados por tipo de hogar. Es decir, cualquier segmentación que tengamos la podemos integrar porque la elección del cliente, repito, es crítica para que eso funcione. Y esto al final lo que nos da es una fotografía de cuáles son las compras reales de estos clientes durante el periodo que estamos analizando. Es decir, es mucho, bueno, siempre ocurre así, es mucho mejor plantearse, oye, sobre el consumo que ha habido en el pasado, qué habría cambiado si hubiera hecho tal cosa, que hacerlo de una forma más teórica, porque al final, oye, pues podemos ver algunos patrones que de forma teórica pues es probable que se nos escaparan. Entonces, además de ver a todos los clientes, lo que estamos viendo es lo que nos compran. Tenemos la facturación total, la facturación desglosada por todos y cada uno de las familias de productos que han comprado y una serie de datos como, bueno, pues porcentaje que supone esa facturación, lo que comentábamos antes, si queremos impulsar una cesta básica basada en un productos y queremos que tenga efecto sobre los consumidores, tenemos que preocuparnos de los que están en la cabecera, los que suponen un porcentaje mayor. Luego habrá otras consideraciones. Bueno, pues en este ejemplo concreto de estos datos DAMI que hemos generado, pues ha salido la cerveza como lo primero. Evidentemente eso nos incluiría en una cesta básica o vamos, sería una elección bastante rara. Y bueno, aquí tenemos información sobre en cuántos tickets aparece cada categoría, cuál es el margen promedio que nos deja, qué margen supone sobre el total. Y esta estrella que tenéis aquí marcada son todos los productos que en su categoría, es decir, dentro de esa categoría, existe al menos un producto que está marcado como que es parte de la cesta básica. ¿Vale? Entonces, son en los productos en los que podría haber una modificación de precio y tendríamos que simular pues, cuál es el efecto de esa cesta básica. Entonces, ese análisis lo podemos ver en la siguiente hoja. Es decir, cuando antes hemos elegido cuáles son los productos sobre los que queremos actuar, aquí podemos ver cómo actuamos. ¿Vale? Aquí lo que estamos viendo es sobre esas familias de productos, también podríamos ver la comparativa pues por segmentación de clientes, por ejemplo, o podríamos incluir aquí otras métricas distintas, pero vamos, la más intuitiva es verlo directamente sobre los productos. Podemos ver cuál ha sido el consumo actual, es decir, cuál ha sido la facturación real que hemos tenido en tickets reales, que han sido ventas que hemos tenido en el periodo que hayamos elegido, qué margen nos han dejado y qué coste nos ha supuesto. Entonces, el proceso lo que hace por detrás es hacer una sustitución y aquí nos está mostrando directamente cuál sería el resultado si los clientes hubieran optado por la cesta básica en el 100% de las ocasiones en las que se lo ofrecemos de alguna forma. Tened en cuenta que al final esto nunca va a ser el caso extremo, es decir, habrá gente que por mucho que le digas que está comprando el producto X y que tiene el producto Y en la cesta básica, que es igual de bueno y más barato y tal, bueno, pues habrá gente que siga eligiendo X, con lo cual no vamos a llegar a esto, pero nos permite hacernos una idea basada en datos reales de cómo habría cambiado nuestra facturación, nuestro margen y nuestros costes. Y luego, pues eso lo tenemos aquí en porcentajes. Quiero destacar una cosa que es que hay algunos casos en los que conseguimos reducciones de facturación para los clientes, pero los márgenes pueden mejorar. También hay algún caso en los que la facturación no varía mucho o incluso se incrementa y eso puede ser el efecto, de hecho lo podemos ver aquí, de haber elegido un producto en el que le pedimos al cliente o le sugerimos al cliente que compre algo con un unitario más ventajoso. Entonces, esta tabla de arriba, para construirla, como acabáis de ver, la clave está en esta pequeña tabla de abajo a la izquierda. Esta lo vemos producto a producto porque es la tabla de sustituciones, la que llamamos la tabla de sustituciones. Es la tabla en la que para cada uno de los productos que tenemos, tenemos cuál es el que está marcado como incluido dentro de la cesta básica. Y aquí ya veis que es lo que decíamos. Oye, aquí estamos incluyendo un producto en la cesta básica que es más caro, pero es que estos 5 kilos de patatas, lógicamente al cliente, si los va a consumir antes de que se estropeen, pues le va a suponer una mejor compra y entonces al final lo que va a conseguir es un ahorro, ¿vale? Este análisis lo podemos ver con todos los productos que tenemos por aquí. Y entonces al final, bueno, pues esto nos permite también decidir, oye, pues el proceso me ha sugerido hacer estas sustituciones
y estas sustituciones, el que está elegido como cesta básica es este, y entonces si este fuera el producto que hubiéramos vendido en todos y cada uno de los casos en los que se ha vendido algo dentro de la categoría de arroz, estos son los datos que habríamos conseguido en cuanto a facturación, margen y coste. ¿Vale? Mostramos también el evolutivo de los precios, que es algo útil porque al final, bueno, pues, es importante saber la variabilidad que has tenido y cómo se puede haber visto afectado por promociones o por variaciones estacionales que haya habido en el momento. Entonces, bueno, pues al final esta es la herramienta que nos permite, a partir de una cesta básica construida basada en el consumo y en lo que hayamos decidido en las cuestiones que os hemos mostrado en la presentación, hacer una simulación y ver cómo habrían sido los resultados. También es verdad que este es un planteamiento básico y de hecho lo hemos hecho así para poder verlo en la presentación, porque esto lógicamente se puede desarrollar más. Es decir, al final aquí una de las cosas que seguramente os llama la atención pues es que en los filtros no tenemos incluido por zonas o por regiones. Lógicamente, si se quiere hacer una simulación, pues es muy probable que en algún momento, oye, es que esta simulación yo lo quiero en esta tienda en concreto o en esta zona en concreto, que es donde tengo una competencia mayor. ¿Vale? Eso, vamos, todo lo que son filtros se puede añadir sin ningún problema. Luego, respecto a la tabla de simulación, hay ciertos desarrollos que se podían hacer. Aquí no los hemos plasmado, aunque a nivel de código sí que los tenemos en desarrollo, que son, por ejemplo, tener en cuenta cómo le afecta esto al fabricante. Es decir, se podría ver, igual que vemos el margen que ahora mismo nos está dejando a nosotros como retail, podríamos llegar a integrar información y ver más cómo afecta al fabricante. Pero bueno, de cara al ejemplo, es verdad que esto lo hacía más complejo y también es verdad que luego hasta qué punto puedes compartir datos con tus proveedores, pues también es algo que puede ser un tema delicado. También os habréis fijado que aquí lo que estamos haciendo es, oye, si volvieran a comprar las mismas unidades, esta es la facturación que habríamos tenido. Esto lo podríamos enriquecer, podríamos basarnos en datos históricos para, en cierto modo, oye, pues cuando la variación del precio es esta o aquella, el número de unidades compradas varía de esta forma, pues sabemos que no se va a mantener. Es decir, si conseguimos unos mejores precios, pues intuitivamente sabemos que vamos a conseguir vender más unidades, pero ese efecto, por ejemplo, aquí no está recogido, pero es algo que se podría llegar a desarrollar. Y esta es la herramienta. No sé si quieres añadir algo más, Tania, o pasamos a las preguntas. Sí, y retomo la pregunta que tenemos por aquí, que es cómo marcamos los productos de la cesta básica, ¿no? Entonces, voy a hacer un poco el recap de la metodología y sobre esto ya vamos contestando la pregunta. Entonces, por un lado, primero tenemos que decidir a qué clientes vamos a dirigir la cesta. No es lo mismo decir vamos a dirigir la cesta a todo el mundo que vamos a dirigir la cesta al segmento de no sé, nivel socioeconómico más bajo, o vamos a dirigir la cesta a ciertos formatos de tienda más de cercanía, o ciertos formatos de tienda dirigidos a niveles socioeconómicos bajos, etcétera, o vamos a dirigir la cesta, o vamos a hacer el trabajo y el esfuerzo de la cesta para todos los clientes, incluidos nuestros clientes premium, donde no necesariamente un cliente premium tiene por qué reemplazar un producto básico, ¿no? Por ejemplo, una leche, unos huevos, pero a lo mejor empieza a querer reemplazar o sustituir algunos productos tipo, teníamos el ejemplo de las cápsulas de Nespresso, ¿no? Entonces, ¿a quién vamos a dirigir esa cesta? Pues la vamos a dirigir a un segmento de clientes específico o un target específico. Posteriormente a eso, ¿qué categorías o qué productos vamos a meter en nuestra cesta? Es lo relevante, ¿vale? Después de elegir el segmento, ¿qué vamos a meter? Pues vamos a meter leche, harina, lentejas, papel higiénico, patatas, tomate frito, ¿vale? Sobre esas categorías tendríamos que hacer nuestro análisis previo, ¿no? De cómo son estos productos metidos en estas categorías, o sobre estos productos definidos, cómo son, ¿no? Los productos, cómo se están vendiendo, qué tickets, qué facturación, cuáles son los de mayor margen o menor margen, un poco para determinar y que nos dé pistas sobre y feelings sobre qué tendríamos o cómo podríamos impulsar y ayudar a esta cesta para hacerla más barata o para ayudar al consumidor, ¿no? Siguiente nivel,
nivel de granularidad. Y aquí la leche me lo estás poniendo buenísimo el ejemplo, porque al final es, ¿cómo vamos a granular nuestra cesta? Primero, vamos a reemplazar todas las leches por una leche única, que es una leche entera, la más barata que tengamos en un formato específico. O vamos a granular nuestra cesta y vamos a decir, vale, aquellos que me están comprando leche semidesnatada, todas las semis de fabricante las voy a meter en semis de marca propia o marca blanca. Luego, las enriquecidas con calcio voy a meter a este fabricante porque yo en mi marca propia no tengo enriquecida con calcio, pero puedo identificar perfectamente quién es el fabricante que la tiene más barata, con lo cual voy a reemplazar todas las de calcio por este fabricante más barato. Imagínense que podemos hacer subastas con nuestros fabricantes, con nuestro CPG y decirle, oye, ¿quieres entrar en mi cesta básica de la compra? Subástame un precio, subástame el mejor precio, el precio más adecuado. Pues ya podríamos empezar a jugar un poco más con qué productos vamos a sustituir con cuáles, ¿vale? Y ahí es donde empezamos a meternos ya en estrategias muy interesantes, ¿no? Que pueden ser muy interesantes, que nos sirven para negociar con nuestros equipos de compras y que nos impulsan, ¿no? Un nivel más esta relación de que el fabricante pueda tener también interacción con nuestros clientes, ¿no? Sería muy interesante que un fabricante dijera, sí, yo quiero estar en tu cesta y para esto te voy a dar el precio más bajo del mercado, ¿no? Entonces, con todo eso vamos a ver qué vamos a sustituir con qué, pero esto al final es un trabajo muy artesanal. ¿Por qué? Porque necesitamos poder entender si vamos a trabajar, por ejemplo, con un segmento de celíacos, con qué producto sustituimos. Y digo artesanal porque la mayoría de los retailers no tienen muy trabajado su maestro de clientes, que ya nos conocemos, ya conocemos, perdón, su maestro de productos, ¿no? Imagínense que todos tuvieran marcadas todas las categorías que nos interesan para determinar si un producto sustituye al otro. Pues obviamente tiraríamos del maestro analítica y para adelante. Pero ¿qué pasa? Que no todos los retailers tienen muy trabajado el maestro, con lo cual a veces hay que hacer mucho trabajo previo de qué vamos a, ¿no? Con qué producto sustituimos a otros, ¿vale? Y en la Podemos línea meterle... Sí, en línea con lo que pregunta, que se amplía un poco la pregunta. A ver, nosotros aquí hemos trabajado sobre un conjunto de datos que está, o sea, por ser irreal, está muy bien formateado, por decirlo así. Es decir, nosotros aquí teníamos identificado perfectamente pues cuál la leche, si es de 1 litro, si es de 1,5 litros. Esto es lo que comenta Tania, no es lo habitual. Es decir, nosotros al final lo que tenemos es un proceso, una función que es capaz de ir eligiendo cada una de las categorías y eligiendo cuál es la cesta básica que sugiere para cada una de las categorías. Lógicamente, en un proyecto real es probable que a esa función le tengamos que añadir ciertas reglas con lo que hemos comentado ahora mismo y que luego queramos añadir un paso de validación por parte vuestra, si lo implementáis. Es decir, es un proceso que al final, con las consecuencias que tiene, no se puede dejar suelto y directamente alterar los precios, lógicamente. Pero sí que es un proceso que es capaz de sugerir cuáles son los elementos que habría que incluir dentro de esa cesta básica dentro de cada una de las categorías. Sí, incluso en algunos, y engancho con otros tipos de proyectos que hacemos más vinculados a surtido, donde vemos niveles de sustitución también en temas de surtido, sí que podemos aplicar técnicas un poco más avanzadas de Machine Learning, con un poco de text mining, text clustering, ¿no? Para determinar todos estos aspectos que pocas veces están trabajados en el maestro de productos, pero que sí que podemos empezar a extraer de las descripciones de productos, ¿no? Por ejemplo, no sé, imagínense, lactosa, bio, eco, no sé qué, ¿no? Todos estos atributos que van saliendo dentro de los textos de los productos con algo de text clustering pretrabajado, nos ayudaría o nos impulsaría mucho más esta sustitución para hacerla más rápido y más automática, ¿vale? No solo basándonos
precios si es que queremos bajar a un nivel de desgranado, ¿no? De qué sustituyo con qué. Por ejemplo, imagínense si hablamos de limpiadores de suelo, ¿no? Que será un ejemplo que nos salía un montón siempre en todo lo que tiene que ver con surtido. Pues limpiadores de suelo, los famosos aromas de los limpiadores de suelo, pues ahí a lo mejor puedo sustituir con un aroma X o puedo sustituir en base a aromas basándome en el precio, ¿no? Una vez que hemos trabajado toda esta parte de maestro, ¿no? De producto robusta que hay que hacer antes de sustitución, vamos trabajando ya más con la parte de la analítica avanzada, incluso con algunos modelos, cómo generar estas cestas, mirando pues lo que comentaba Javi hace rato, frecuencias de compra, formatos, etcétera, y bajando a decir, vale, este producto, si lo hubiese el cliente sustituido por este otro, ¿cuáles son mis datos o KPIs globales? Que es la tabla comparativa que estamos viendo aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque no vamos a tomar una decisión sin saber cuál es la repercusión en ventas, en cuenta de resultados y sobre todo también con todo lo que concierne a nuestra relación con los fabricantes, ¿vale? Hay que hacer como esta validación previa de todos esos KPIs para decir, ok, voy a sustituir con este producto. Y así, pues llevamos o conformamos la cesta desde una cesta robusta o hasta llegar al máximo nivel de detalle con una cesta más personalizada, mirando cliente a cliente, sus consumos mensuales, por ejemplo, y ver qué nos está comprando y cómo podemos definir su cesta para esos productos específicos que va a tener un precio mucho más acotado y mucho más atractivo para ellos, ¿vale? No sé si hay más preguntas por aquí. Si quedó aclarada la duda. Estamos en tiempo, pero podemos dejar 5 minutillos más si tienen 5 minutillos para más preguntas. El resto de participantes, no sé si tienen alguna pregunta por aquí. No veo más preguntas. No sé si alguien quiera comentar algo. ¿Tú quieras comentar alguna otra cosa, Javi? No, por mi parte, en principio no. No, yo creo que lo hemos tratado todo. Vamos, lo que decíamos respecto a la selección de los artículos, bueno, pues eso, se podría llegar a incluir dentro del propio dashboard, oye, para hacer diferentes simulaciones, que también es una opción que igual alguien quiere probar. Oye, si elijo esta como producto de la cesta básica, ¿cómo varía mi facturación, mi margen y mi coste? Si en vez de esta elijo esta otra, ¿qué ocurre? Bueno, pues es algo que se podría integrar sin demasiados problemas. Muy bien. Perfecto. Pues si no hay más preguntas, hasta aquí lo dejaríamos. Recuerden que, bueno, esperamos que les haya sido de utilidad. Otra pregunta por aquí. Ahora en lo que Otto escribe su pregunta, pues espero que les haya sido de utilidad, que hayan surgido preguntas, sobre todo que nos haya surgido la curiosidad sobre cómo montar la cesta. Ya saben que desde Cognodata vamos desarrollando nuestras metodologías y aportando todo lo que sabemos y tenemos en nuestro eje vertebral, columna vertebral de todos los proyectos, que es la analítica avanzada y cómo podemos utilizar analítica avanzada para resolver los distintos problemas a los que se van enfrentando los retailers, ¿no? Ya hemos trabajado esto para adelantarnos un poco a la necesidad. Vale. Para adelantarnos un poco a la necesidad y saben que podemos tener una sesión específica para detallar el caso de uso concreto del retailer en donde trabajen, por supuesto, y para poder ir definiendo la cesta básica
incluso a nivel, ¿no? Empezando desde pequeño y llegando hasta lo grande, como decíamos, para intentar incorporarlo en diferentes casos de uso. Ahora mismo se me ocurre, pues, por ejemplo, oye, voy a meter lo que veíamos de la app móvil, pero en el e-commerce. Voy a sugerir, voy a meterme ya en la cesta básica, no solo con sustitución de productos, pero además con promociones. Voy a intentar generar alianzas con fabricantes para desarrollar una metodología donde podamos todos cooperar para esta cesta básica de la compra, ¿no? Pues un montón de cosas que era todo lo que estábamos hablando. Tenemos otra pregunta que es muy interesante. La leo en alto, pero ahora que tenemos dos. ¿La herramienta recomienda algo respecto a canibalización? Por ejemplo, una especie de warning que evite que se recomienden productos sustitutivos que puedan canibalizar el margen de otro producto. A ver, es lo que comentábamos. La función que toma la decisión de utilizar un producto como cesta básica, se le pueden incluir normas, se le pueden incluir restricciones duras del tipo, oye, este producto en concreto que me supone un margen muy grande y que, por ejemplo, es premium, con lo cual, pues seguramente la persona que lo compre pues objetivamente no necesite esta cesta básica. Sí, se pueden incluir normas para que ciertos productos no los sustituya nunca. Lo que pasa, toda esa parte de inteligencia comercial de cómo hacemos la sustitución, cómo impulsamos ciertos productos para reemplazar a otros, es algo que hay que definirlo muy bien. Pero vamos, sí, hay algunas normas sencillas, hay algunas normas que podemos poner para que aplique todas y cada una de las veces. Oye, nunca reemplaces un producto que sea el que tiene el margen máximo dentro de la categoría o que tenga un margen por encima de no sé cuánto. O no lo reemplaces si el precio está muy por encima de... Todo este tipo de normas se pueden incluir y esa función, pues cuando nos sugiera esas sustituciones, lo tendrá en cuenta y luego podremos evaluar si alguna de las restricciones que he metido hace que la cesta básica se ofrezca demasiado pocas veces y entonces igual lo tenemos que relajar un poco para encontrar un balance entre proteger ciertos márgenes o que se respeten ciertas restricciones duras y conseguir que la cesta básica sea útil para los clientes, lógicamente. Al final yo diría, en conclusión, es un mix entre mucha parte analítica, ¿no? Y motores que nos empiecen a decir cómo sustituimos qué cosas, pero también toda esta inteligencia comercial que mencionas, que es imprescindible porque no podemos olvidarnos de que al final detrás de nuestro negocio hay una operativa de negocio, ¿no? Unas reglas comerciales y muchas veces tenemos que respetarlas, ¿no? Bueno, siempre. Entonces, al final, pues sí que es un mix entre lo que comentaste hace rato, Javi, de no solamente te lo sugiero, sino que pasa una validación previa de negocio, que puede ser negocio CRM clientes, negocio comercial compras, negocio incluso finanzas, ¿no? O sea, aquí pues van o entran en juego diferentes departamentos para tomar este tipo de decisiones y ver, pues eso, si vamos a afectar la cuenta de resultados, realmente estamos preparados, el equipo financiero tiene que entrar a validar nuestras sustituciones o no, o cómo lo hacemos, ¿no? Y lo vamos a hacer pues únicamente teniendo visión de todos estos KPIs sobre la actualidad o cómo han sido las ventas en el pasado y con estas sustituciones o esta cesta básica que podríamos estar causando dentro de nuestra cuenta de resultados, tener estos KPIs relevantes y ver cómo esos distintos equipos de negocio van tomando esas decisiones y van interactuando con ella, ¿no? Con la cesta. Muy bien, pues espero que les haya sido de mucha utilidad. Comentaba que cualquiera que quiera podemos reunirnos para revisar específicamente su caso de uso en el retailer concreto en el que trabajen. Nosotros siempre estamos dispuestos a escuchar los problemas de nuestros clientes e intentar ayudarlos en todo lo que podamos. Recuerden que después de nuestros webinars enviamos siempre nuestra encuesta de satisfacción para saber si este contenido les aportó algo, junto con el link a la grabación, por si quieren compartirlo con sus compañeras o sus compañeros que no pudieron asistir a la sesión, aunque a ellos si se inscribieron también les va a llegar, no se preocupen. Y
por nuestra parte creo que sería todo, ¿no, Javi? Sí, así es. Muchas gracias, Javi, por la presentación. Muy interesante y nada, esperemos que vengan a nuestros próximos webinars. Tendremos de optimización de surtido, tendremos webinars de priorización de comunicaciones, tendremos un montón de webinars muy interesantes a lo largo de este último trimestre del año. ¿Vale? Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Pues muchas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Chao. Adiós.